Uno, dos, sí. Dios le bendiga, iglesia, en esta mañana. Para mí es un gozo, un privilegio, un honor y merecido el estar en un día tan especial para ustedes, para la vida de la iglesia, para la vida de Esteban, de Esther, de su familia. Pero mientras el pastor Luis hablaba, ciertamente, y daba la historia, yo recordaba cuando hace 5 años estuvimos aquí con un grupo de líderes de nuestra convención, viendo a una iglesia rogando y orando al Señor por dirección y por liderazgo. Una iglesia que históricamente el Señor no solamente había usado aquí en Guayama, sino que había usado en la zona y en el país. Pero una de las cosas que más me impresionó hace 5 años, yo llevaba solamente 3 meses en Puerto Rico y como director ejecutivo, ustedes fueron de los primeros que me estrenaron, era la humildad con la que ustedes aceptaron el consejo y se colocaron debajo de nuestros líderes en la convención para poder ayudarles en el proceso y presentarles candidatos para que ustedes llamaran como uno de sus pastores. Y realmente en mi corazón, y Pastor Luis sabe esto, y Beatriz también, no había, como se dice en inglés, un no contest. Era muy fácil ver la realidad de esta iglesia y percibir quién podría ser la persona idónea para pastorearles y dirigirles. Pero nosotros somos bautistas, no somos presbiterianos. Así que nosotros no podemos decir quién va a ir a cada iglesia, sino que la iglesia llama a sus pastores. Y nosotros vimos a Dios orquestando todas las cosas para ante la necesidad y la realidad de los otros, Dios pudiese unir y ver 4 años después al pastor Luis, que es un amigo, es un hermano que el Señor me ha dado de la vida y el ministerio, regresando de Utah, dirigiendo esta iglesia, y ciertamente vemos la gracia del Señor sobre ustedes. Yo pudiese decir muchas cosas del pastor Luis, pero una de las cosas del pastor Luis que a mí más me impresiona es que yo no he conocido un pastor bautista que guíe la guagua, que abra la iglesia, que dirija la alabanza, que cante, que predique, que aconseje y que tenga 2 fotógrafos que puedan tomar fotos de todas sus obras ministeriales. Él es más joven que yo, pero cuando yo sea grande yo quiero ser como él. Él es Cuca Gómez, versión espiritual. Ustedes son bendecidos con tener al pastor Luis como su pastor y hoy serán doblemente bendecidos al finalizar este sermón, al tener a Esteban como su otro pastor. Ciertamente ustedes están inmersos en las epístolas pastorales y no es mi intención llover sobre mojado. No voy a traer algunas cosas o puntos importantes que yo sé que han visto muy bien a través de Primera de Timoteo. Pero el martes 30 de enero en la noche, ustedes como iglesia escucharon el testimonio de salvación, el testimonio del llamado de Esteban González, pero también de Esther. Y al ustedes escuchar y hacer preguntas junto a un concilio de pastores, determinaron que llegáramos a este día. Pero como iglesia, ese fue una antesala. No es el único deber de la iglesia evaluar, escuchar y afirmar a los hombres llamados al ministerio pastoral. También hay un segundo requisito. Y lo que yo quiero hacer en esta mañana es tomar de Primera de Timoteo uno de los deberes que ustedes cumplieron, pero que deben seguir cumpliendo. Ir a Hebreos capítulo 13, versículo 17 y darle el segundo deber que ustedes van a tener desde hoy con Esteban como iglesia. Y entonces dirigirme a Esteban e ir a Segunda de Timoteo y dar un panorama de lo que debe ser desde hoy su deber como uno de los pastores de esta iglesia.
Otra vez, el martes 30 de enero, ustedes fueron sobre Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7. Y después de ver a Esteban y a Esther por los pasados 4 años, ustedes afirmaron, o confirmaron, mejor dicho, 5 cosas. La primera es que según el relato y el orden bíblico, dado por el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo, destacado en la importante iglesia de Éfeso, y ante la realidad que había en esa iglesia, donde él había advertido en la isla de Mileto en Hechos 20, que vendrían sobre esa iglesia, y le dijo a aquellos pastores, falsos maestros, lobos rapaces, y ellos tenían que defender lo que habían creído y recibido. Luego de Pablo salir de prisión y llegar a esa iglesia en esa ciudad, lo que encontró fue un desastre. Y deja a Timoteo allí como un itinerante o un misionero para que pusiera en orden la casa y llamaran pastores. Así que el modelo que vemos en Primera de Timoteo 3, versículo 1 al versículo 7, fue que ustedes hicieron o han hecho por los pasados años con Esteban. 5 cosas deben haber sucedido. Número 1, según Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1, ustedes tienen que haber confirmado, escuchado y visto que Esteban aspira, desea el ministerio pastoral. Porque ese fue el primer requisito, la primera cualificación, la primera condición que le puso Pablo a Timoteo. Observa hombres que aspiren. Si aspiran y desean el ministerio, buena obra desean. Así que yo estoy partiendo de la premisa en esta mañana que ustedes han visto por los pasados 4 años una aspiración y un deseo de mi hermano Esteban. Ahora, para ser pastor, ¿la aspiración es suficiente? No, no es suficiente. Porque si no, el requisito se hubiera quedado hasta ahí. Pero el apóstol Pablo lo expande y dice, la aspiración es importante, pero número 2, tiene que tener la habilidad. Debe ser apto para enseñar. En 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 2, él destaca eso, tiene que ser hábil, apto para enseñar. Debe saber abrir las escrituras, debe saber leer las escrituras, debe saber explicar las escrituras y debe saber aplicar las escrituras con la ayuda del Espíritu de Dios. Así que la aspiración es importante, sí, pero no es suficiente. Se requiere habilidad. La habilidad es importante, sí, pero no es suficiente. Número 3, desde el versículo 2 hasta el versículo 7, ahí en 1 de Timoteo 3, tanto Timoteo pero ustedes debieron confirmar que no solamente se tiene aspiración, que no solamente se tiene habilidad, sino que se está desarrollando un carácter piadoso. Que esos hombres todavía no han llegado, porque yo voy a cumplir 20 años como pastor en septiembre y todavía no he llegado. Pero el carácter que está plasmado en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7, y en Titos 1, cada uno de los pastores que estamos aquí, y Esteban desde hoy, debe estar en continuo desarrollo. En continuo desarrollo. Así que el martes 30 de enero, ustedes dijeron, nuestro hermano Esteban aspira. Nuestro hermano Esteban tiene la habilidad. Nuestro hermano Esteban está desarrollando su carácter. ¿Qué carácter? Bueno, si usted está ahí en su Biblia en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7, y no lo voy a leer, quiero destacar cuáles son las características de carácter que se deben desarrollar, o se deben estar desarrollando en todos los que aspiran, tienen la habilidad para ser pastor. Deben ser irreprensibles, maridos de una sola mujer, sobrios, prudentes, decorosos, hospitalarios. No debe ser dado al vino, lo siento Esteban, no debe ser pendenciero, no debe ser violento, peleón. Debe ser tolerante, no determinado a imponer su derecho. No debe ser contencioso. Debe ser libre del amor al dinero y no debe ser soberbio. Si usted, y en esta iglesia hay canas físicas y espirituales,
Si usted lee eso una y otra vez, usted no puede decir hoy del pastor Luis y los que me conocen, del pastor Félix, del pastor Fernando, Alfonso, que nosotros ya hemos alcanzado eso. Hay que caminar y correr con Dios para ver que eso se esté desarrollando. Y Pablo estaba diciendo, antes de llamar a un hombre al santo oficio pastoral, asegúrate que tiene entendimiento de esto y que está creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo en cada una de esas áreas. Ese es un carácter piadoso, que cada día quiere ser más como Cristo y cada día menos como es. Así que ustedes han dicho, nuestro hermano Esteban aspira, nuestro hermano Esteban tiene la habilidad, nuestro hermano Esteban se está desarrollando su carácter, pero número 4, se necesita la afirmación de los de adentro, pero también los de afuera. Y Pablo dice en el versículo 4 al versículo 6, ahí en 1 Timoteo 3, que Esteban, pastor Luis, pastor Félix y todo pastor debe gobernar bien su casa. En otras palabras, debe tener sus hijos en sujeción, pero debe recibir el apoyo de su esposa que afirma el llamado de ese hombre al santo oficio pastoral. Si Esther no estuviese de acuerdo, se puede aspirar, se puede ser habilidoso y parte del carácter puede estar desarrollado, pero quedaría descualificado, mi hermano Esteban. Así que para un día como hoy, la afirmación de Esther es importante, la afirmación de ustedes como iglesia es importante, pero Esteban tiene que tener un buen testimonio con los de afuera. Los que no están en este recinto y aún no son creyentes deben ver en Esteban un hombre diferente y distinto. Habla, actúa y se comporta como gente que nosotros no hemos visto. Ahora, ¿sería suficiente eso para llamar a Esteban hoy como ministro y pastor, uno de los pastores de esta iglesia? Usted puede decir, sí. Yo le digo, no. ¿Y por qué? Porque Pablo dice que se puede aspirar, se puede tener habilidad, se puede estar desarrollando ¿qué? El carácter, se puede recibir la afirmación de la esposa, de la iglesia y un buen testimonio de afuera. Sin embargo, tiene que pasar la prueba del tiempo. No puede ser un neófito. Así que 5 cosas ustedes afirmaron el 30 de enero. Que Esteban González aspira, es apto para enseñar, su carácter es piadoso, su esposa, nosotros y los de afuera afirmamos que Dios lo ha llamado y separado para el santo oficio pastoral y que no es un neófito. Él ha pasado la prueba del tiempo. Ese era, escuche bien, su deber antes de llegar a este día. Porque esos requisitos en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7, en Tito 1, escuche bien, son la puerta de entrada al ministerio pastoral que confirma una iglesia y ustedes, felicitaciones, han hecho eso. Sin embargo, no se queda hasta el día de hoy, porque uno de los requisitos es que nosotros seamos irreprochables. No solamente antes de entrar al ministerio pastoral, sino en nuestro ministerio pastoral, porque se puede comenzar bien y terminar mal. Si no, mire las redes sociales, es triste y lamentablemente semana tras semana vemos hombres saliendo del ministerio porque han fallado a esto. Han olvidado que esta no era solamente la puerta de entrada, sino que también la iglesia olvidó el deber de continuar viendo en esos hombres que estas cosas estén siendo una realidad. Así que lo hicieron hasta hoy. Mi ánimo, iglesia, y mi llamado es que continúen evaluando tanto al pastor Luis y desde hoy al pastor Esteban, que esas cosas sigan siendo una realidad. ¿Estamos claros? Su primer deber era traerlo hasta la puerta, ayudarlo a entrar
pero ustedes tienen que cuidar de sus pastores para que cada una de estas cosas sigan haciéndose una realidad en sus vidas. Deber número 2 de ustedes, la iglesia. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 13, versículo 17. Y esta es una de las porciones en la Escritura que a las iglesias menos les gusta. Les gusta 1 Timoteo 3 para reclamar cuando el pastor no tiene el carácter piadoso. Pero detestan Hebreos 13, 17 por las implicaciones que tiene el texto. Está ahí conmigo, Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Así que aquí hay 2 responsabilidades, 2 deberes que ustedes tienen como iglesia, no solamente con el pastor Luis, por lo que ha sido su pastor por los pasados 4 años, sino que desde hoy con el pastor Esteban. Déjeme decirle algo, ya no es Esteban. Desde hoy es el pastor Esteban. Y el pastor Esteban y el pastor Luis necesitan, y Dios requiere a través del pastor aquella iglesia a los hebreos, que ustedes les obedezcan y que ustedes se sujeten a ellos. Ahora, déjenme hacer un disclaimer, una aclaración. Obediencia y sujeción no es venerarlos. ¿Estamos claros? No es que ustedes los veneren, es que ustedes los respeten. Ellos son el regalo de la gracia de Dios para ustedes. Y ellos van a dar cuentas a Dios por cada uno de ustedes, los miembros, ovejas de esta iglesia. Porque el oficio pastoral tiene la particularidad, por si alguien no lo sabe, que es para pastorear, cuidar y alimentar el rebaño de ovejas, no el grupo de cabras. En recintos como este hay ovejas y hay cabras. A los pastores se nos pide cuenta por las ovejas, por aquellas que se comprometen con el Señor y se comprometen con la otra, va a estar bajo el cuidado, la obediencia y la sujeción con alegría y gozo de sus pastores. Así que como yo no sé quién es quién aquí, que le caiga el sayo a que le caiga. La pregunta para usted ¿es oveja o es cabra? Si es oveja, hoy tiene 2 pastores. Y con esos 2 pastores les tiene que obedecer, se tiene que sujetar. Y este hombre inspirado por Dios le dice: permítanles a ellos que lo hagan con alegría y no quejándose. En la primera reunión pastoral entre estos 2 hombres diciendo: este rebaño está durísimo y difícil. Nosotros le decimos con la vara que vayan para acá y ellos quieren ir hacia acá. Bueno, si quieren ir para acá consistentemente, les tengo una noticia, Pastor Luis, y dentro de poco, Pastor Esteban. No son ovejas, son cabras. Porque las ovejas escuchan la voz de su buen pastor y la siguen. Así que ustedes pueden estar contentos y felices de este recinto tan grande y tan cómodo, con una música espectacular, con uno de los mejores predicadores de este tiempo en el pastor Luis Soto, con un futuro pastor estrella como Esteban, y decir qué bendecidos somos. Pero esas expresiones se hacen realidad cuando les obedecemos
nos sujetamos y permitimos que pastoreen nuestras almas con alegría. Quien no permita eso, iglesia, no son parte del rebaño. Pueden saber mucha teología y mucha doctrina, pero son cabras, porque no tienen pastores y no pertenecen al rebaño. Y un día dice Pablo en Corintios que estarán frente al tribunal de Cristo y serán juzgados por lo que hicieron con lo que tuvieron y rechazaron. Así que mi ánimo para ustedes es que sean ovejas, parte de este rebaño, que se dejen pastorear, que obedezcan y se sujeten y lo hagan de una manera que ellos puedan dirigirles con alegría. Así que ustedes tienen la responsabilidad de orar por sus pastores. Ustedes tienen, según este texto, la responsabilidad también de en esa obediencia y sujeción. Es una muestra de amor que ustedes les aman. En ese texto nosotros podemos ver que ustedes les respetan, pero también que velan por ellos. Que al obedecerle y sujetarse a ellos, ustedes les cuidan. Y que también ellos, al cumplir su labor pastoral, entienden que también son ovejas y se ponen debajo de otros pastores y de ellos mutuamente para el cuidado de su alma. Así que, iglesia, ustedes han cumplido el deber de revisar que Esteban cumpliese con estos 5 principios. Ustedes desde hoy tienen el deber de obedecer y sujetarse no solamente al pastor Luis, sino también al pastor Esteban. Pero ahora, mi hermano Esteban, yo quiero compartirte cuál desde hoy es tu deber. Y una de mis cartas favoritas, y que me ha sostenido en estos pasados 4 meses, es 2 de Timoteo. El contexto es uno en el que yo no quisiese estar. Preso, a punto de morir, y le escribe el apóstol Pablo a ese hijo espiritual con el corazón en la mano. Y le dice algunas cosas que no solamente Timoteo, sino todo líder y todo pastor debe abrazar, repasar todos los días hasta que cumplamos con la meta y el Señor nos mande a buscar. Y en 2 de Timoteo lo que hace el apóstol Pablo es, como dijo un pastor, escribir un tratado de cómo no hundirse en el ministerio. Yo te puedo dar todos los consejos por experiencia, pero yo quiero que sea el Espíritu de Dios a través de la Escritura que te ayude a ti a entender cómo no hundirte en el ministerio. Y los que somos pastores aquí, este es un gran tratado para nosotros ir una y otra vez a recordar cómo sobrevivir al ministerio pastoral. Y Pablo comienza desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, versículo 5, dando 4 instrucciones, 4 demandas, 4 consejos a su hijo Timoteo, que nosotros, Esteban, queremos que hoy tú no solamente escuches, habites, pero que lo hagas tuyo. En el capítulo 1, ahí en 2 de Timoteo, varias veces en este texto, nosotros vemos a Pablo diciéndole a Timoteo, guarda la verdad. Le dice en el versículo 6, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mano. Versículo 8, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí. Participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Versículo 13, retén, guarda la norma de las sanas palabras que has oído de mí, en la fe y el amor en Cristo Jesús. Versículo 14, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha
sido encomendado. Así que Esteban número 1, por todas las misericordias de nuestro Señor, guarda la verdad y no la comprometas. No la comprometas ni siquiera por ella. Ni siquiera que ellos te pidan ir en otra dirección. Reténlo y guarda el tesoro que desde hoy te está siendo encomendado. Número 2, él dice en el capítulo 2, sé fuerte en el Señor. Versículo 1 del capítulo 2 le dice, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Versículo 3 le dice, sufre penalidades conmigo. Versículo 8 le dice, acuérdate de Jesucristo. Versículo 14, que no discutas palabras la cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Le está diciendo una y otra vez, sé fuerte y mantente fuerte en el Señor, no en tu habilidad, no en tu talento, en el Señor. Número 3, versículo 16 del capítulo 2 hasta el capítulo 3, versículo 15, le llama, le implora que te cuides y evites las trampas, escúchalo bien, y los peligros que van a haber en el camino. Yo te quisiera decir que este consejo de Pablo a Timoteo no es irrelevante, pero sería totalmente irresponsable. Mira lo que dice el versículo 16. Evita las palabrerías vacías y profanas. Versículo 22, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Versículo 23, rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producirán rencillas. Una y otra vez, Él le llama y le implora, evita las trampas y los peligros que va a haber en el camino, porque va a entrar gente a tratar de confundirte y desviarte. No solamente guarda la verdad, no solamente sé fuerte en el Señor, sino ten cuidado. Ahora, desde el versículo 16 en el capítulo 3 hasta el versículo 4, versículo 5, Él hace un shift, Él hace un cambio. Él dice en el versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Y nosotros nos aprendemos ese texto, pero olvidamos lo que hay en el capítulo 4, versículo 1 al 5, y es su propio testimonio y su llamado en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, Esteban, que le ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, número 4, Esteban, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, ¿basado en qué? En lo que dice el versículo 16 del capítulo 3, con la escritura. No con tus ideas, no con tu parecer, sino con toda la escritura que es inspirada para hacer eso. Así que guarda la verdad, sé fuerte en el Señor, evita las trampas y los peligros que va a haber en el camino y predica la palabra del Señor sin adulterar. Tú tienes un buen ejemplo, tú tienes un buen modelo. Ese hombre prefiere que esta iglesia se quede vacía que adulterar el mensaje y el consejo de Dios. Sigue su ejemplo. Porque Él sigue el ejemplo de Cristo, porque Él sigue el ejemplo de los apóstoles, porque Él sigue el ejemplo del Nuevo Testamento. Si no les gusta, a la derecha, a la izquierda o a la derecha, van a encontrar otra iglesia. Pero predica la palabra y no la comprometas. Ahora, ¿pudiese yo dejarlo hasta ahí? No, porque hay más. ¿Saben cuál es el problema? Que la mayoría de nosotros lo dejamos hasta ahí porque después Pablo comienza a hablar de sí mismo
Y entonces, del versículo 9 al versículo 22, en nuestro tiempo devocional leyendo esta carta, la cerramos. Porque como el subtítulo que nos dejaron los copistas dice, instrucciones personales, decimos, eso no es para nosotros, eso es para Timoteo. Y nos perdemos de la belleza y de la riqueza que hay del versículo 9 al versículo 18. Si tú me preguntas a mí, el capítulo 4, versículo 9 al 18, amado, medita de día y noche en ella. Porque hay dos principios aquí que te van a ayudar desde hoy, y hay un tercero que debe gobernar tu vida. ¿Y cuál es? Capítulo 4, versículo 9, él dice, procura venir a verme pronto. Si tú has leído o has estudiado esta carta, vas a ver que en el capítulo 1, versículo 4, esas son las mismas palabras que Pablo preso le dijo a Timoteo. Yo ansío y deseo que tú vengas a verme pronto. ¿Cuál es el principio que está enmarcado en el capítulo 1, versículo 4, capítulo 4, versículo 9? Y en los próximos versículos, Esteban, el ministerio pastoral no se puede hacer solo. No puedes hacerlo solo. Tú necesitas a otros en tu vida. Necesitas a otros pastores, pero necesitas a la congregación y a los santos en tu vida. Pablo dijo, yo anhelo que en este momento difícil de mi vida, tú estuvieses aquí, porque en los momentos buenos y difíciles del ministerio, tú estabas ahí. No puedes hacer ministerio pastoral como llanero solitario. No puedes pensar que porque leíste par de libros o llevas par de años predicando es suficiente. No, necesitas hombres que entren a tu corazón, que entren a tu vida, que entren y te digan eso no está bien, eso está mal. Que te ayuden a amarla bien a ella y a tus hijos. Que te ayuden a amarle a ellos, cuidarles, protegerles y enseñarles. Pablo necesitaba a otros. Pero si tú ves el versículo, me voy a saltar el 10, pero si ves el versículo parte baja del 10, él habla de Crescente, él habla de Tito, él habla de Lucas, él habla de Marcos, habla de hombres que estuvieron a su alrededor. Tú vas a Romanos capítulo 16 y está el listado de toda la gente que impactó, pero que hicieron ministerio con Pablo. El ministerio pastoral no se puede hacer solo. Y yo sé, mi brother, que tú has visto eso. No emules eso. Emula esto. Emula el que estés rodeado de otros pastores y que apestes a oveja. Necesitas estar rodeado de otros. ¿Por qué? Principio número 2 que yo veo en este capítulo 4, versículo 9 al 18, porque vas a sufrir en el ministerio pastoral por otros. Sufrirás traición, sufrirás decepción, sufrirás soledad. Y escucha bien, como dice el Ray Orlon, sufrirás por causa de amigos débiles. Pablo sufrió traición, sufrió decepción y sufrió soledad, pero también sufrió de lo que Orlon llama amigos débiles. Mira lo que dice el versículo 10. Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Demas, a quien Pablo, cuando cierra la carta en su primera prisión en Roma, a los colosenses cierra diciéndole a los santos, Demas les saluda. Le escribe de allí mismo a Filemón y le dice, Demas te envía saludos. Y en su última carta antes de morir, dice, Demas me ha abandonado.
escogió amar más al mundo. Ahora, en este tratado no solamente habla de Demas. Vemos en el capítulo 1, versículo 15, hablar de Figelo y Hermógenes. En el capítulo 2, versículo 17, de Himeneo y de Fileto. Ahí en el capítulo 4, versículo 14 y 15, nos habla de Alejandro. Y dice en el versículo 14 y versículo 15, que Alejandro el calderero me hizo mucho daño. Pero ¿saben lo que decidió Pablo Esteban? No tomar la justicia en su mano. Entregárselo al Señor. Dios hará justicia. Me pegó, me traicionó, me hizo daño. El Señor hará su obra, no yo. Pero cuídate de él. Aquí hay un relato de algo que tú debes entender. Serás decepcionado, serás traicionado, y dice el versículo 16 que en su primera defensa nadie estuvo a su lado, sino que algunos lo abandonaron. Eso es lo que dice su versión, porque la mía dice que todos le abandonaron. Al papá de los pollitos. Si le pasó a Pablo, te va a pasar a ti, me va a pasar a mí. Por eso necesitas otros en tu vida. Porque algunos correrán, algunos huirán, algunos traicionarán, otros te darán la espalda y van algunos a regresar al mundo. Y va a haber momentos en el ministerio que te vas a sentir así. Necesitas hombres piadosos en tu vida, necesitas hermanos y una congregación en tu vida, porque desde este lado de la eternidad vas a sufrir decepción y traición, pero esta carta no termina triste, porque mira lo que Pablo le afirma a Timoteo en medio de la tristeza y la soledad, versículo 17, versículo 18. Circula, subraya y mira el cambio en la narrativa. Pero el Señor estuvo conmigo. Demas se fue, Alejandro me traicionó, los otros 4, unos se echaron para atrás y otros corrieron, pero el Señor estuvo conmigo. ¿Cuándo? Cuando estuve ahí en mi primera defensa y todos me abandonaron, el Señor estuvo conmigo. Y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. El Señor, ahí habló en pasado, habló en presente y ahora en el 18 en futuro. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Guarda la palabra. Sé fuerte en el Señor. Ten cuidado de los peligros y las trampas en el camino. Predica la palabra. Rodéate de hombres y de amados hermanos, porque algunos correrán, te traicionarán y momentos tendrás donde experimentarás soledad. Pero hay una promesa, y es que el Señor nunca, nunca te abandonará. Siempre estará contigo. Ahora, si yo hubiera hecho esta carta, yo hubiera después del 17 y el 18, antes de cerrar el versículo 19 con la salud y bendición, cerrado con la lengua por fuera como Michael Jordan. ¿En dónde? Ve conmigo al versículo 6. Ese que dijo, Timoteo, te extraño y quiero que estés conmigo. Algunos regresaron atrás y me traicionaron y me quedé solo. Pero el Señor está conmigo. Mira lo que dice el versículo 6 al versículo 8, porque algunos pensaron que me lo salté y que había hecho eisegesis. Mira lo que dice el versículo 6. Porque ya yo estoy para ser derramado
como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. Ese hombre que le dijo a Timoteo que guardara la verdad, que será fuerte en el Señor, que tuviera cuidado de los peligros en el camino, que predicara la palabra, que se rodeara de otros hombres, que algunos los traicionarán y lo dejarán solo, pero el Señor ha estado con él siempre, y a punto de ser decapacitado, hace suya la promesa que el Señor lo librará. Dice en el versículo 7, y así yo quiero terminar mi carrera y espero que tú termines la tuya. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también, Iglesia Bautista Sin Paredes, a todos los que aman su venida. Mi brother, tómale una de las fotos preciosas que tú tomas al capítulo 4 completo y hazlo tuyo. Rodéate de hombres que te amen, que te cuiden y que te lo demuestren diciéndote la verdad. Sufrirás decepción, traición y soledad. Es parte del llamado a sufrir por cuidar el rebaño del Señor. Pero el Señor está contigo. Estará contigo y te librará de cualquier mal. Y desea comenzar hoy bien, pero terminar, como dice el versículo 7 y 8, porque ese es el deseo de todos los que amamos al Señor y le servimos. Termina bien la carrera y el Señor te dará la corona de justicia que tiene tu nombre desde hoy y para siempre. Yo te pido, Esteban, que tú pases al altar. Y mientras pasas aquí al altar y te acomodas por aquí, tú puedes ver y escuchar en mí lo apasionado que yo soy con esto. Porque hoy tu vida cambia para siempre. Hay un peso que viene sobre ti que es santo. Pero esta iglesia, por 4 años, te ha visto crecer. Te ha visto desarrollarte y ha cumplido su primer deber. Ahorita se comprometerán con los próximos 2. Pero tú, desde hoy, tienes una gran responsabilidad, pero ya a punto de cumplir 20 años haciendo esto, te puedo decir que no hay mayor privilegio que pastorear, enseñar, aconsejar y amar el rebaño del Señor. Así que yo, con la oportunidad y el privilegio que me da esta iglesia de no solamente compartir las Escrituras contigo, sino también de dirigir esta ordenación pastoral, yo sería irresponsable si no repaso contigo algunas preguntas que yo necesito que tú escuches y medites en cada una de ellas. Y al finalizar debes decir a alta voz, para que quede registrado aquí, que tú te comprometes a cumplir con cada una de ellas con la ayuda de Dios. Y eso es lo único que yo te voy a pedir al final, que digas, me comprometo con la ayuda del Señor. Mi hermano Esteban, es tu sincera intención, fin y deseo de entrar al llamado pastoral, siendo diligente en tu vida de oración, lectura de la palabra, meditación de ella y predicar todo su consejo, en mantener un celo y fidelidad por la verdad del Evangelio,
por la unidad de la iglesia contra el error y la división, por la administración bíblica de las ordenanzas, con la disciplina eclesial incluida. ¿Aceptas la responsabilidad de ser ejemplo, de estar dispuesto y disponible para el rebaño y cumplir con todas tus responsabilidades pastorales? ¿Estás de acuerdo con renunciar a todo tipo de protagonismo, chisme, actitudes, comentarios y acciones que puedan causar que los ojos de ellos estén sobre ti y no en Dios? ¿Confirmas en humildad y mansedumbre someterte a las amonestaciones del resto de los pastores, hoy del pastor Luis, pero mañana de otros? Y sobre todas las cosas buscar la resolución de todo conflicto en el vínculo de la paz, sabiendo que el fin en todo es la gloria de Dios. ¿Te comprometes a liderar tu hogar, a amar a Esther, a tus hijos, pero también disciplinarlos de forma que sean ejemplo al resto de esta congregación? ¿Te comprometes a pesar del sufrimiento que hemos hablado? Porque de seguro vendrá. A confiar que el Señor estará contigo y a terminar bien la carrera. Tu respuesta debe ser: sí me comprometo con la ayuda de Dios. Sí me comprometo con la ayuda de Dios. Amén. Iglesia, ¿están dispuestos a recibir desde hoy y a reconocerle como ministro de Cristo y de su santo evangelio a Esteban González? ¿Se comprometen a someterse a él junto al pastor Luis como los que tienen gobierno en el Señor sobre ustedes, tal y como les demanda y les expliqué en Hebreos capítulo 13, versículo 17? ¿Se comprometen a amarlo, mantenerlo, animarlo, asistirlo, respetarlo, orar por él y por su familia, obedecerle en todo lo que demanda este sagrado pero también importante oficio? La iglesia deberá decir: sí nos comprometemos con la ayuda de Dios. Amén. Habiendo una mutua consagración, promesa y acuerdo, mi hermano Esteban, yo te pido que te pongas sobre tus pies mirando a la congregación que se ha comprometido con él. Las rodillas aquí, por favor. Le pido a los pastores que son parte del concilio, pastor Alfonso, el pastor Fernando, al amado pastor Luis, que pasen por aquí. Y a la iglesia amada que hoy se compromete, que se ponga sobre sus pies. Que inclinen su cabeza, que cierren sus ojos y que extiendan sus manos al altar. ¿Por qué extendemos nuestras manos? En señal de que lo que acabamos de decir, nos comprometemos a hacerlo. Y mientras su pastor Luis ora por el casi pronto pastor Esteban, los pastores Fernando y Alfonso me acompañan e imponemos nuestras manos sobre él. Pastor Luis. Padre, gracias porque hoy podemos, Señor, juntos como iglesia y con este cuerpo pastoral, Señor, confirmar, ordenar a este sagrado ministerio en el cual ninguno de nosotros somos aptos si no es por tu gracia. Sí, Señor. Pero, Señor, eres tú el que llama, eres tú, Señor, el que capacita, eres tú quien separa. Eres tú, Señor, quien confirmaste a la iglesia por tu Espíritu, cuando le dijiste: separadme a Bernabé y a Pablo para la obra del ministerio. Y gracias porque tu Espíritu se sigue moviendo también en medio de nosotros. Años después tú sigues llamando, tú sigues separando, Señor, y tú sigues dando la gracia para poder hacer la tarea, Señor, que sin tu Espíritu y sin tu obrar en nosotros sería imposible para nosotros hacerla. Padre, durante estos años hemos visto ese testimonio de tu Espíritu en la vida de Esteban. Hemos visto, Señor, tu gracia
santificando y haciendo, Señor, en medio de su vida y de su familia, el molde de nuestro Señor Jesucristo, para que hoy, Señor, nosotros podamos ser obedientes y, como decía el apóstol Pablo, no imponer las manos a la ligera, porque sabemos, Señor, que nos hacemos responsables de lo que nosotros estamos haciendo. Señor, hemos tomado muy en serio lo que tú has dispuesto para llevar a cabo, Señor, tu orden en cuanto al gobierno de ancianos, a la elección de los ancianos. Y Padre, en la encomienda, en la afirmación de tu iglesia, el testimonio de los pastores, Padre, nosotros hoy ponemos nuestras manos, afirmando, Señor, tu llamado en la vida de Esteban González. Y para que, Señor, desde hoy en adelante, a través, Señor, de tu gracia en su vida, él pueda pastorear la grey del Señor. Sí, Señor. Que pueda, Señor, tener el ejemplo perfecto en la persona de Cristo, donde se entregó y donde, Señor, cuando lo hiciste con el apóstol Pedro, la pregunta fue: si tú me amas, apacienta las ovejas que yo te doy. Porque el verdadero amor, Señor, no se demuestra simplemente con muchas palabras. El verdadero amor se demuestra, Señor, con una entrega genuina a la causa de tu reino. Sí, Jesús. Si me amas, apacientas mis ovejas. Cuídalas, ámalas, entrégate por ellas, porque yo me entregué por ti. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y bajo el testimonio de tu iglesia y de los pastores, nosotros, Señor, en esta hora encomendamos y ordenamos a nuestro hermano Esteban González como ministro de tu evangelio y como pastor de la Iglesia Bautista Sin Paredes de Guayama. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo el auxilio de tu Espíritu Santo, Iglesia, les presento al nuevo pastor Esteban González. Que Dios le bendiga, le dé la gracia a seguir hacia adelante en esta encomienda. Claro que sí, un privilegio, un privilegio.